of the music of the church. Toda mi vida he sido parte del ministerio de la música y me encanta la música en la iglesia. And so I love that God gave us music to sing. Y disfruto mucho que el Señor nos haya dado música para cantar. Such a gift to the church, isn't it? Es un regalo tan precioso de Dios para la iglesia, ¿no? We're made to love it. We're made to enjoy it, even as His creatures. Hemos sido hechos para amarla, para disfrutarla, aún como criaturas suyas. But as the psalmist says, when he puts a new song in your heart and you come with the people of God, it completely changes. Pero cuando dice el salmista que él pone una canción nueva en el corazón y venís al pueblo de Dios a cantarla, la cambia por completo. I love that. Y disfruto eso. Okay, in this final session, we're just going to talk about shepherding in general. Bueno, en esta última sesión vamos a hablar acerca del pastorado en general. We have to think about that particular illustration given to us in Scripture. Tenemos que pensar en cuanto a esa ilustración particular que Dios nos dio en las Escrituras. You know, there's all kinds of voices out there on what pastoral ministry ought to be. Hay toda clase de voces ahí afuera que hablan de lo que debería ser el ministerio pastoral. But the biblical illustration of a shepherd with his sheep always brings us back. Pero la ilustración bíblica de un pastor con sus ovejas siempre nos trae de vuelta. A shepherd and his sheep is the illustration that God chose for us to understand what he does with his people. El pastor con una oveja o con sus ovejas es la ilustración que Dios nos dio para que entendamos lo que él hace con su pueblo. In the 3rd chapter of Jeremiah, don't turn there, but I'll just quote it. En el tercer capítulo de Jeremías, no tenés que abrir ahí, pero lo quiero citar. In verse 15, En el versículo 15, God had said to Israel that he was angry that there were leaders who were not shepherding them. Dios le había dicho al pueblo de que estaba enojado de que hubiese líderes que no les pastoreaban. They did not feed them with the food that God asked them to feed them Ellos with. no les alimentaban con la comida que Dios les había pedido que les alimenten. They did not watch over them, Ellos no cuidaban de care ellos. for them. No And velaban so por he ellos. said, then I will get rid of them, Así que Dios les dice, yo me voy a deshacer de ellos. and I will give you shepherds after my own heart, Y voy a darles pastores de acuerdo a mi propio corazón. and they will feed you on knowledge and understanding. Y ellos les van a alimentar con conocimiento y discernimiento. It's always been that way. Siempre ha sido así. Just as with Israel in ancient times, Tal como con Israel en tiempos antiguos. reckless leaders endanger God's sheep. Líderes despreocupados que ponen en peligro las ovejas de Dios. God's people needs the Lord to put a burden in the hearts of his people. Y el pueblo de Dios necesita que el Señor ponga una carga y un peso en el corazón de It's su the pueblo. burden of soul care. Y que esta sea la carga del cuidado de las almas. To articulate truth as the food for the soul. Que estén dispuestos a articular la verdad como el alimento para el alma. To come alongside the sheep and help them walk in the truth. Que vengan al lado de la oveja y le ayuden a caminar en la verdad. And then God enables the shepherd to bear that burden of leadership and protection and endurance. Y después Dios capacita a este pastor para llevar la carga del pastorado, para llevarla con perseverancia. Even after Peter had denied the Lord and then was restored to fellowship with Christ. Aun cuando Pedro había negado al Señor y fue restaurado a la comunión con Cristo, It was even important that the Lord would restore Peter publicly in front of the other disciples. aún fue importante que el Señor restaure a Pedro de forma pública en frente a los demás discípulos. And because Peter had denied the Lord 3 times, Y porque Pedro había negado al Señor 3 veces, the Lord commanded Peter to shepherd his people 3 times. el Señor le mandó a Pedro a cuidar de su rebaño, de su pueblo 3 veces. Do you love me, Peter? ¿Me amas, Pedro? Lord, you know that I love you. Señor, tú sabes que te amo. Then feed my sheep. Entonces alimenta mis corderos. Do you love me, Peter? Pedro, ¿me amas? Lord, you know that I love you. Señor, tú sabes que te amo. Then shepherd my sheep. Entonces pastorea mis ovejas. Peter, do you really love me? Pedro, ¿realmente me amas? Lord, you know all things. You know Señor, that I love you. tú conoces todas las cosas y sabes que te amo. Then tend to my sheep. Entonces protege, cuida mis The ovejas. story of shepherding in Scripture begins when
when God brings his people out of Egypt, La historia del pastorado comienza de Dios sobre su pueblo, comienza en el guides momento them en que Dios les sacó de Egipto through the wilderness, y les guió a través del desierto and leads them safely into the land. y les llevó a salvo hasta entrar en la tierra. And describing the entire Exodus and the wilderness experience, Psalm 77 verse 20 says this: Y describiendo esa salida de Egipto y el camino por el desierto, el Salmo 77:20 dice así: You led your people like a flock Tú guiaste a tu pueblo como un rebaño by the hand of Moses and Aaron. por mano de Moisés y Aarón. God was personally present with his people, Exodus 33. Dios estaba presente con su pueblo en Éxodo He 33. protected his people. Él protegió a su pueblo. He fed his people, Psalm 78. Él alimentó a su pueblo, el Salmo 78. And he healed his people, as it says in Exodus 15. Él sanó a su pueblo, como lo dice en Éxodo capítulo 15. The prophet Hosea said it like this in Hosea 11:4. El profeta Oseas lo dijo de esta manera en Oseas 11:4. I led them with the cords of kindness, Yo les guié con las cuerdas de bondad, with the bands of love. con ataduras de amor. And I became to them as one who eases the yoke on their jaws. Y fui con ellos como uno que levanta del yugo de sus And I cuellos. bent down to them to feed them. Y me incliné para alimentarles. God shepherded his people. Dios pastoreó a su pueblo. By the time you get to the era of King David, Para el tiempo en que llegás a la era del rey David, the pattern continues throughout the reign of David. el patrón continúa a través del reinado de David. The Lord took him out of the pasture from shepherding sheep, Y el Señor lo tomó desde los pastizales cuidando ovejas and he made him the shepherd of y Israel. lo hizo el pastor de Israel. In 2 Samuel 5, En 2 de Samuel capítulo 5 it says what the psalmist declares in Psalm 7. dice lo que el salmista declara en el Salmo 7, He chose David, his servant, que eligió a David su siervo, took him from the sheepfolds, lo tomó del rebaño de las and ovejas from following the nursing ewes, he brought him. y de seguir y de cuidar a las que estaban amamantando, lo llamó With upright heart, he shepherded them, y con un corazón recto los pastoreó. guided them with his skillful hand, Psalm 78. Los guió con una mano hábil en el Salmo 78. So all along, God remained the true shepherd of Israel. Así que a través de todo este proceso, Dios se mantuvo como el verdadero pastor de And Israel. you read it in Psalm 95, verse 7. Lo lees en el Salmo 95, He 7. is our God. Él es nuestro Dios. We are the people of his pasture Nosotros somos el pueblo de sus pastizales and the sheep of his hands. y las ovejas de sus manos. The shepherd protected the flock. El pastor protegía a esa oveja. He watched with alertness. Las miraba y velaba en estado de alerta. He took them out of the sheepfold. Las sacaba de ese lugar donde dormían y cuidaban He las knew them all ovejas. by name. Las conocía todas por He nombre. knew their tendencies. Conocía las tendencias. And the pasture was over there. Y los pastizales estaban allá. And he marked out the path he wanted to go. Marcaba el camino por el que iba a avanzar. And he watched out for the wolves. Y iba prestando atención, velando por los lobos. Took them out to feed. Los llevaba a alimentarse. Protected them and watched them while they fed. Mientras comían, las protegía y velaba por ellas. Brought them back. Y después las traía de And vuelta. like Psalm 23, he takes his rod and his staff. Como el Salmo 23, tomaba su vara y su And callado. he comforts them by counting them and touching them as they come in. Y las confortaba contándolas y tocándolas mientras iban entrando. And they were cared for, Y a ellas las cuidaban. taken care of. Las cuidaban. Sheep are an amazing creature. Las ovejas son una criatura asombrosa. The perfect analogy for La God's analogía perfecta para lo que Dios transmitió. people. I have been going back and forth to New Zealand for 25 years. Por just about. 25 años he viajado constantemente a Nueva Zelanda. The first time I went there, I went to this agrodome. It's an agricultural center. La primera vez que fui a una zona que era un centro agrícola And I learned all about sheep. y ahí aprendí todo lo que necesitaba saber sobre las ovejas. 12 different varieties in New Zealand. En Nueva Zelanda hay 12 clases distintas de ovejas They all have one thing in common. y todas tienen una cosa en común. They're stupid. Son tontas And they're vulnerable. y son vulnerables. I watched a man who shears the sheep.
Me estaba mirando a un hombre que cuidaba a esas He ovejas took this huge sheep that needed all of its wool taken off, y agarró una oveja gigante que tenían que sacarle toda la lana and it was frightened, y scared. estaba muerta de miedo. There's a whole audience sitting there like you, Había una audiencia entera ahí al frente como ustedes. and the shearer brought him up on the platform, Así que lo trajo acá a la plataforma and he was darting around like he was running from something. y estaba temeroso como queriendo escapar And de then the algo. shearer grabbed him, turned him over on his back, Y entonces este hombre que el trasquilador le agarró, la dio vuelta sobre and su espalda sat him up against his legs like he's sitting in a chair, y se la puso sobre sus piernas como estando sentado en una silla and the sheep was completely paralyzed. y la oveja quedó paralizada completamente. Once off his legs, Una vez que ya no está en sus piernas, he was completely helpless and paralyzed. He ya didn't even no, move. no se movía, quedó completamente a la merced de este otro sin moverse. Once he lost his stability, Una vez que perdió la estabilidad, he was utterly helpless. It completamente indefensa. was amazing. Fue increíble. And God made sheep not only vulnerable, Dios no solo hizo las ovejas vulnerables, but he made them valuable, sino que las hizo valiosas. a commodity. Una comodidad. You get wool Usamos for su lana, clothing. You get the oil from the wool for cosmetics and skin sacamos products. ciertos aceites para las cosméticas, Their meat is delicious. su carne es deliciosa, They have milk, tienen leche, and you can take the horns and use them for other products. se pueden sacar los cuernos y usar para otros productos. So, sheep are extremely valuable Así que son extremadamente valiosas, as a commodity, como un lujo, but they're also in grave danger. y a la vez están en gran peligro. They have no self-preservation capacities except running. No tienen ninguna capacidad para protegerse o preservarse a sí mismas más que correr. They always wander. Siempre dan vueltas, They can't fight. no pueden pelear, They're also easily distracted and confused. fácilmente se distraen y se confunden. When they get hungry, they get nervous. Cuando empiezan a tener hambre se ponen muy nerviosas. And when one starts to get nervous, he starts moving around. Cuando una se empieza a poner nerviosa, empieza a moverse And por even if todos the lados. others aren't as hungry or nervous, they start moving around. Y también las otras, si no están tan nerviosas ni tienen tanta hambre, pero porque esta And lo all of hace, a todas sudden, the empiezan a whole hacerlo. flock is nervous. Y antes que te des cuenta, todo el rebaño está nervioso. And none of them know why. Y ninguna sabe por qué. They're stupid. Son tontas. So they're vulnerable, highly valuable, Son vulnerables, muy valiosas. always weak, always needy, Siempre débiles, siempre and necesitadas. totally unaware of just how vulnerable. Y completamente ingenuas de qué tan vulnerables son. And worse yet, Y aún peor, typically around flocks of sheep there are predators, típicamente alrededor de los rebaños de ovejas hay predadores. and sheep taste good. Y las ovejas saben muy bien. They're easy to subdue. Son fáciles de someter. How would you like to be extremely marketable, have no fight instinct, ¿Cómo te gustaría ser tan fácil de señalar, no tener ningún instinto para la no pelea, survival skills or weapons, ninguna arma ni instinto de supervivencia, little intelligence, con poca inteligencia and surrounded by predators? y rodeado de predadores? This is the analogy God chose for us. Esta es la analogía que Dios eligió para nosotros. Oh, we come into the church like we know what we're doing. Y llegamos a la iglesia y pretendemos saber lo que hacemos. We come into the Christian life like we just own the world. Entramos a la vida cristiana como si somos los dueños del mundo. We need to think about what we need. Pero tenemos que pensar un poco mejor en qué necesitamos. God calls the church sheep. Dios llama a la iglesia ovejas. We are easily subdued by sin. Somos fácilmente sometidos por el pecado, We are surrounded by enemies. rodeados por enemigos, And I'm afraid we have to admit it. We are stupid. y creo que tengo que admitirlo, somos bastante tontos. We need shepherds, don't we? Necesitamos pastores, ¿no? Someone must be a caretaker. Alguien tiene que cuidar, Someone needs to be a watchman. alguien tiene que estar en la vigilancia. And it's going to have to be someone willing to sacrifice every bit of time and effort Y va a tener que ser alguien
que esté dispuesto a sacrificar todo su tiempo y esfuerzo. Someone willing to stay on constant alert, Alguien que esté dispuesto a estar en alerta constante. willing to think about and tend to every need and every injury, Que esté dispuesto a pensar en cada necesidad, en cada herida. to go after every stray, Que vaya hasta cualquier lugar. and willing to stand and fight off any and every Y que enemy. esté dispuesto a pararse firme y pelear contra cualquier enemigo. And so there is the call to shepherd, men. Así que ahí está el llamado a pastorear hombres. What does that mean on a practical level? ¿Y qué significa eso en una forma práctica? Before we look at a passage in the book of Acts, Antes de mirar un texto en el libro de los let me just Hechos, simplify the shepherding role to you. voy a simplificar el rol pastoral para ustedes. We've got to learn to use the tools skillfully Tenemos for rightly dividing the word. que aprender a usar las herramientas hábilmente para dividir bien la palabra de verdad. That's the food. Esa es la comida. We're to walk in that by faith. Tenemos que caminar en esto por fe. That is the shepherd's credible voice. Eso es la voz creíble del pastor, That made the sheep begin to trust the shepherd. para que la oveja vaya y empiece a confiar en el pastor. We're to put the food into them accurately. It has to be nutritious food. Tenemos que poner la comida de forma acertada, esa comida nutritiva. It has to make sense for the diet of the sheep. Tiene que tener sentido de acuerdo a la dieta de la oveja. And we're to feed them all the time, every time they need Y tenemos que nutrition. alimentarla todo el tiempo, cada vez que ella necesite means nutrientes. Preaching and counseling and discipleship and catechizing. Eso significa predicar, aconsejar, hacerles memorizar. We're to walk with them. Tenemos que caminar con ellos. They have, of course, a strange phenomena among sheep. Hay un fenómeno extraño entre las ovejas. They can become, if you feed them the wrong diet, they can become unstable within. Si vos le das a comer la comida equivocada, se pueden volver inestables internamente They can become bloated, y filled up with air, pueden inflarse de aire and they fall over. y se caen They cannot get back up. y no se pueden volver a parar. They get disoriented in their mind, Se desorientan en su mente and they cannot find their way. y no pueden encontrar su camino. They either give up or they head off in a dangerous direction Y once they're able to usualmente get on their feet. O abandonan y se rinden o empiezan a caminar en cualquier dirección peligrosa si es que se pueden poner de pie. And a friend of mine has farmed with sheep for years and years. Un amigo mío ha criado ovejas por I muchos said, años what do you do? y yo le decía, ¿y qué I haces said, ahí? we sit with them. Y te dice, bueno, te sentás con ella, We work nutritionally to see their condition restored te trabajás dándole las comidas necesarias para right there in the que field se restaure su parte interna nutritivamente ahí mismo en el campo. for hours and hours. Y te quedas ahí por horas. Then we put them back up on their feet Y después la volvés a parar and we straddle them with our legs. y la sostenés con tus piernas. We are their stability. Y somos su estabilidad ahí. And we walk with them until the disorientation is gone. Y después caminas un poquito con ellas hasta que se le va la desorientación. And we make sure they walk again properly and stably. Y te asegurás que estén caminando bien, derecho y estable de nuevo. And we direct them back to the flock. Y la encaminamos para que vaya de nuevo con el rebaño. It's just a great image Qué gran imagen for the care and time and effort it takes para el cuidado, el to take tiempo, el away the esfuerzo disorientation. que requiere tratar con la desorientación. And then there are the enemies. Y después están los enemigos. You have to watch for false doctrine. Tenés que tener cuidado con la falsa doctrina. You have to spot the wolves. Tenés que señalar a los lobos. You have to refute them. Tenés que refutarlos. With the word of God, you Con must la fight palabra de Dios. off the dangers. Tenés que pelear en contra de los peligros. And sometimes you have to admonish and even sternly warn the sheep. Y a veces tenés que amonestar y advertir a las ovejas. You have to accept the fact that sheep often don't like to be corralled, and so they bite. Y tenés que aceptar que a veces las ovejas no les gusta que las metas en el corral y que te van a tirar un tarascón. They resist the shepherd. Ellas resisten al pastor. So when the apostle Paul was training the shepherds in Ephesus, Así que cuando el apóstol Pablo estaba entrenando a los pastores de Éfeso, and he was going to now turn them loose to their ministry without any more direction from him, because he was going to head off probably to his death. y ahora los iba a soltar
para que ellos hagan su ministerio y sin Pablo ya, porque él probablemente ya se está dirigiendo hacia su muerte. He met with them, Él se reunió con ellos Acts chapter 20, en Hechos capítulo 20. and as he was leaving the elders there Y in mientras Ephesus, estaba abandonando ya a los ancianos en Éfeso, he speaks with them, and in speaking with them, he gives them 6 responsibilities of the shepherd. él les habla y mientras les va hablando les da 6 responsabilidades de un pastor. He tells them what ministry is going to be like. Él les habla de cómo va a ser el ministerio. They already knew some of it. They were elders. Ellos ya sabían parte de esto porque eran ancianos. And by the way, as I said earlier in the conference, Ephesus was a very difficult place to serve. Y dicho de paso, como ya dijimos en la conferencia, Éfeso era un lugar difícil donde servir. In fact, I don't know if you know this, but when Ephesus began, it was a strong ministry. De hecho, no sé si saben esto, pero cuando empezó la iglesia en Éfeso, era una iglesia fuerte. And it had a great pastor, Timothy. Tuvo un gran pastor, Timoteo, But by the time that church was about 35 years old, pero para el tiempo que esta iglesia cumplió su 35 aniversario, the Apostle John was sending them a letter from Jesus Christ warning them about losing their first el love. apóstol Juan le estaba enviando una carta de parte del Señor Jesucristo advirtiéndoles que habían abandonado el primer amor. 35 years. 35 años. So even this discussion with the elders in Acts 20, Así que aún esta discusión con los ancianos en Hechos 20, the responsibilities that Paul gives to them or talks about with regard to the ministry, las responsabilidades que Pablo les da o de las cuales les habla en cuanto al ministerio, by the time the Apostle John writes to them, some of these responsibilities have become weakened. para el tiempo que el apóstol Juan les escribe, algunas de estas responsabilidades se han debilitado. Let me just walk through these responsibilities and we'll be finished tonight. Déjame pasar por estas responsabilidades y con eso vamos a cerrar. First of all, in verse 28, Primero, en el versículo 28, Paul opens up with this first responsibility of the church. Pablo comienza con esta primer responsabilidad en la iglesia. And he first tells them that this is a safeguarding responsibility. Y esta es una responsabilidad de protección. He says in verse 28, "Be on guard for yourselves and for all the flock." Dice el versículo 28, por tanto, estad en guardia, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Guard yourself and the flock. Guárdense a ustedes mismos y al rebaño. It's always in that order. Siempre ese es el orden. It's always instruction to watch your own life and then the life of the flock. Siempre la instrucción es cuidar y proteger tu propia vida y entonces la del rebaño. Paul told Timothy the same thing. Pablo le dijo a Timoteo lo mismo. Guard your life and your doctrine. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Watch out for your character. Ten cuidado, observa con diligencia tu carácter. If a shepherd becomes compromised, Si un pastor se vuelve una vida comprometida, he will become like the ancient shepherds with which God was angry. él va a terminar como los pastores antiguos con los cuales Dios se enojó. You're not taking them to the pasture that I want you to take them to. No vas a llevarlos al pastor que yo quiero que los You're lleves. not feeding them with my food. No le estás alimentando con mi comida. How many shepherds, so called, are going to have much to answer for before God? ¿Cuántos pastores o así llamados pastores van a tener tanto por lo cual rendir cuenta a Dios? Because they don't guard their life Porque ellos no protegen su vida and they don't guard the flock in terms of what the flock eats. y no protegen al rebaño en términos de lo que el rebaño come. Be on guard for yourselves and for all the flock. Protéjanse ustedes mismos y al rebaño. Watch your character in the subtleties. Mirá tu propio carácter en las sutilezas. Watch your study time. Cuidá y protege tu tiempo de estudio. Watch your tools. Make sure they're sharpened. Cuidá tus herramientas, asegúrate que estén afiladas. Build your discernment. Desarrollá tu discernimiento. How do you build biblical discernment? ¿Y cómo se construye discernimiento bíblico? Hebrews 5, 12 and 13 tells us. Hebreos 5, 12 y 13 nos dice, By practice, practicando.
you discern between good and evil. Por medio de la práctica discernimos entre el bien y el mal. The habits of your life, what are they? Los hábitos de tu vida, ¿cuáles son? What is your habit of prayer? ¿Qué hábitos tenés para la oración? What is your habit of reading? ¿Qué hábitos tenés para la lectura? Of confession? En cuanto a la confesión, What is your habit of seeking God's favor and grace? ¿cuál es tu hábito de buscar el favor de Dios y la gracia de Dios? Depending upon His kindness and labor and power rather than self-reliance. Y depender en su gracia y en su poder y no en vos mismo. What about your family? ¿Qué tal tu familia? Do you love your wife? ¿Amás a tu esposa? Do you love your children? ¿Amás a tus hijos? Are you caring for your grandchildren? ¿Estás cuidando a tus Are you nietos? giving them the gospel? ¿Les estás dando el What evangelio? about your job? Are you a faithful employee? ¿Qué tal tu trabajo? ¿Sos un you- empleado fiel? Are you careful, not complaining about your wages? Tené cuidado, no te quejes por la paga. You're not a hypocrite. You're No not a seas un thief. hipócrita, no seas un ladrón. What about your attitude? ¿Qué tal tu actitud? Are you bitter, angry? ¿Estás amargado, Do you hold enojado? grudges? ¿Guardás enojo en tu corazón? Be on guard Quejas. for yourself. Cuídate vos mismo. And it is plural, so he doesn't mean your individual self-examination. Y es plural, eso quiere decir que no solo se relaciona con la examinación individual. This is a plurality of elders, so he means be on guard together. Esta es una pluralidad de ancianos que están acá, o sea, lo que significa es, cuídense entre ustedes, For yourselves. cuídense ustedes. And notice also for all the flock. Y mirá también, por todo el rebaño. So you cannot be a talking head on Sunday that doesn't minister to people in their basic daily life. Así que no podés ser una cabeza que habla el domingo, que no ministra a las personas en sus necesidades diarias. You cannot be distant from the sheep. No podés estar distante de las ovejas. You know, there are some pastors in our culture who all they do is preach and they don't counsel anyone. Hay algunos pastores de nuestra cultura que lo único que hacen es predicar y nunca están aconsejando a They nadie. disciple no one. Ellos no disipulan a nadie. They cannot be bothered with relationships. No quieren ser molestados con relaciones. Now, Paul says, be on guard for yourselves and for all the flock. Pero Pablo dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Know your flock. Conocé tu rebaño. They should have access to you even if you don't know every single one of them in the most personal way. Ellos deberían tener acceso a vos, aunque no conozcas a todos de la forma más personal. The elders should know the flock. Los ancianos conocen el rebaño. Man, when 10 people show up at my church on Sunday morning, I'm not necessarily rejoicing. Cuando llegan 10 personas a mi iglesia un domingo a la mañana, no necesariamente me pongo súper feliz. Especially because they might have come from some other church and shredded that place. Especialmente porque pienso que tal vez vienen de otra iglesia donde hicieron mucho daño. I don't need more souls for which to be responsible. Y la verdad es que no necesito más almas por las cuales ser responsable. I don't need more. And if God brings these to my church, I want to know them. Who are you? Y si el Señor las trae, yo quiero saber quiénes son. How did you come to Christ? ¿Cómo llegaste a Cristo? What has your life been like? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida hasta What are ahora? your spiritual needs? ¿Cuáles son tus necesidades espirituales? Are you ready to commit yourself to body life? ¿Estás listo para comprometerte con la vida del cuerpo? We're not going to accept a bunch of fringe people in the church. No vamos a aceptar personas en la iglesia que estén en la frontera. Whose responsibility is it to model this? ¿Y de la responsabilidad de quién es esto para Shepherds. modelar esto? The shepherds. De los pastores. Be on guard for yourselves and for all the flock. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Mutual encouragement and accountability among the elders, Aliento mutuo y rendición de cuenta entre los ancianos and know your flock. y conozcan a sus In ovejas. fact, Mark brought up 1 Peter 5 earlier. Mark sacó el tema de Primera de Pedro capítulo 5 más The temprano. language of 1 Peter 5 is very sweet and specific. Y el idioma o las palabras que usa Primera de Corintios 5 es muy dulce y específico. Peter says, shepherd the flock of God among you. Pedro dice, pastoread, apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros. That's a specific preposition. Esa es una preposición específica. It's proximity language. Es lenguaje de proximidad. The flock in which you are a fellowship member. El rebaño entre el cual vos sos un miembro de comunión. You're with your sheep. Ustedes están con sus You're in ovejas. the midst of your sheep. Están en medio de sus ovejas. It's a safeguard. Es una protección. It protects you Te protege a vos
because you think about ministry from the standpoint of the needs of the sheep, Porque vos pensás en el ministerio desde el punto de vista de la oveja and it protects them. y los protege a ellos, They can't get away from a shepherd porque no se pueden alejar del pastor and all that a shepherd brings to their life. y todo lo que el pastor trae a sus vidas. This is why, beloved, we don't train pastors in institutional seminaries without serious limitations. Eso es la razón por la cual no entrenamos pastores en instituciones o seminarios institucionales sin relaciones serias. Institutional seminaries may have their role to play, Seminarios institucionales tienen un rol que jugar, but if you're training for the ministry of shepherding, pero si vos te estás entrenando para el ministerio de pastorear, you need a pastor teaching you how to shepherd, vos lo que necesitas es un pastor que te enseñe a pastorear, because it affects the way you study. porque afecta la forma en la que estudias. This is for the sheep. Esto es para las ovejas. This week, Esta semana, this Sunday, este domingo, a theologian in a seminary doesn't have to settle on a theological issue for months. un teólogo en un seminario no tiene que llegar a ninguna conclusión en un tema teológico por meses. He can just explore theology and different views in the playground of education. Puede explorar la teología y los diferentes puntos de vista en el parque de juegos de la investigación teológica. But Jerry Ragg, Pero Jerry Ragg, Sunday is coming, el domingo se acerca and I'm in this passage, y estoy en este pasaje and I need to land on a view by Sunday y antes del domingo tengo que saber qué es lo que significan, because the sheep need food. porque las ovejas necesitan comida I'm in and among the sheep. y yo estoy entre las ovejas This is a safeguard. y esto es una protección. And so Paul says, you be on guard for yourselves and for all the Así flock. que Pablo dice, ustedes guarden, velen por ustedes mismos y por todo el rebaño. Secondly, Segundo lugar, he says it's a stewardship responsibility. dice, es una responsabilidad de administración. You say, that seems obvious. Vos decís, bueno, eso parece obvio. Of course ministry is a stewardship. Claro que el ministerio es una administración, But listen to the profound accountability of this stewardship. pero fíjate qué profunda es la rendición de cuenta de esta In the middle administración. of verse 28. En el versículo 28, la So be mitad. on guard for yourselves and all the flock, Mirad por vosotros y por todo el rebaño, among which the Holy Spirit has made you overseers, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Okay, now there's some weight and depth to this stewardship. Ahora hay peso y profundidad en el concepto de mayordomía. In fact, we would say it can't get any heavier than that. Es más, creo que podrías decir, no se puede volver más pesado que esto. If you've been affirmed in the role of an overseer, pastor, shepherd, Si vos has sido afirmado en el rol de un supervisor, un obispo, un pastor, un anciano, you have been made so by the Holy Spirit. vos has sido hecho esto por el Espíritu Santo. He has made you an overseer. Él te hizo un obispo, un sobrevedor. And his purpose is that you shepherd the church of God. Y su propósito es que vos pastorees la iglesia de Dios. It's a possessive there, church of God. Hay un posesivo ahí, la iglesia de Dios, del Señor. The church which is his possession belongs to him. La iglesia que es su posesión, que le pertenece a Él. So the Holy Spirit appointed me in the role Así que el Espíritu Santo me señaló en este rol to shepherd the church which is not mine. para pastorear la iglesia que no es mía. The sheep do not belong to me. Las ovejas no me pertenecen. They should not, after spending time under my leadership, have my signature on them. Después de haber pasado tiempos en mi iglesia, no deberían tener mi firma sobre ellos. If they imitate me, it should be that they are imitating me as I imitate Si me Christ. imitan a mí es solo porque me imitan a mí a medida que yo imito a Cristo. But they are not mine to toy with, Pero no son mías para que yo juegue con to make them ellas. into what I want to make them, O para que las vuelva lo que yo quiero que to se vuelvan. use them for my O para reputation, usarlas para mi reputación. to feed them with what I want to feed them with so that they have the nutrition that I think is O para comfortable, alimentarlas con lo que yo quiero alimentarlas para que tengan los nutrientes que yo pienso que son los mejores. or to even program church ministry so that it channels them into the gimmicks that I want to happen in the O church. aún programar los ministerios de la iglesia para que logren las fachadas que yo quiero que tengan. I'm to shepherd the church which belongs to God. Tengo que
Pastorear la iglesia que le pertenece a Dios. I mean, that is enough to make any man say, no, I will not. Mira, I esto es cannot." suficiente para que cualquier hombre diga, no lo quiero. In fact, in 1 Peter 5, when he says, shepherd the flock of God among you, De hecho, en 1 de Pedro 5, cuando dice pastoread o apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, and he says, don't do it out of a cheap earthly obligation. y dice, no lo hagas por una obligación humana y barata, Don't do it for ill money, ill-gotten gain. no lo hagas por dinero, por ganancias And deshonestas, don't do it for power and position. y no lo hagas por poder o posición. He then says in verse 4, when the chief shepherd appears. Pero después dice en el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, There's the accountability again. It's his flock. ahí está la rendición de cuentas de nuevo, es su rebaño, He's the chief shepherd. él es el príncipe de los pastores. What did it cost? ¿Y qué costó? Verse 28, Versículo 28, which he purchased with his own blood. la cual él ganó por su propia sangre. The price was high. El precio fue alto. When I was teaching some college students a few years ago, Hace algunos años estaba enseñándole a algunos alumnos universitarios. we were talking with the young men about dating and marriage. Y estábamos hablando con algunos varones jóvenes en cuanto al noviazgo y en cuanto al matrimonio. And you know, the culture in America at the college level age group, Y vos sabés que la cultura en Estados Unidos, en el nivel de los alumnos universitarios, they're so given over to immorality, but the worst part about it is that they feel entitled to Están- anything. están entregados a la inmoralidad, pero la peor parte es que sienten el derecho de casi cualquier cosa. And I remember marveling at one point, and I use this as an illustration with the college students. I remember marveling at one point at a song that was popularized in America. Y usé esto como una ilustración con los alumnos universitarios porque me acuerdo sorprenderme de una canción popular que estaba sonando en Estados Unidos. Surely you musicos would know the song because it was about a young man who wants to marry this girl and the father says no and he says I'm going to marry her anyway. Seguramente se acordarán de algunos músicos de esa canción, pero se trataba de un joven que se quería casar con una mujer y el padre decía no y él decía me voy a casar de todas maneras. You're going to marry her anyway. Me voy a casar de todas maneras. This girl that lives in this father's house. Esta chica que vive en la casa de este padre. And I said to the young men, so how many of you have ever worked on something for 5 years straight and invested all your time and resources into that project? Y yo le decía a esos jovencitos, a ver, ¿cuántos de ustedes han trabajado por 5 años en un proyecto y invirtieron toda su fuerza y toda su energía en ese proyecto? I mean, you're somewhere between 19 and 22 years old. Tenían entre 19 y 22 años. Ever work on something for 5 years non-stop investing in it? ¿Alguna vez trabajaron por 5 años sin parar en algo, invirtiendo en eso? No hands. Nadie levantaba la mano. How about 10 years? ¿Alguno trabajó por 10 años? No hands. Ni una mano. How about 15, 20 years? ¿Qué tal 15, 20 años? A father shepherds his daughter for 20 years. Y un padre pastorea a su hija por 20 años. And you at 19 or 22 years old or think you're going to come in there and take Y vos a los what that man is 19 invested años, in? vos pensás que vas a venir y te vas a llevar eso en lo cual este hombre ha invertido. You're going to do whatever you want? Y vas a hacer lo que quieras. I don't think so. No creo. That's not going to happen. No va a pasar. And I'm an earthly father. Y yo soy un padre terrenal. I have flaws. Yo tengo muchas I fallas. have no rights over my children. Yo no tengo derechos sobre mis I didn't hijos, ¿no? create them. Yo no los creé. God created them. Dios los creó. I'm the human channel, the family member. Yo soy solamente un canal humano. Es un miembro de la familia. And my leadership has all kinds of sin Y mi involved in it. liderazgo tiene muchísimo pecado involucrado. And yet my investment, my possession of that investment is still that serious. Sin embargo, mi posesión o mi inversión en esa posesión lo hace tan valioso. And that pales in comparison to what God does when he purchases a people for his own possession. Pero eso palidece al lado de lo que Dios hace cuando Él compra un pueblo como posesión propia. Beloved, shepherding is a stewardship. Y hermanos, amados, pastorear es una administración de responsabilidad. We must be careful.
tenemos que tener cuidado. Third principle Paul brings out. El tercer principio que Pablo va a It is resaltar, not only a safeguarding responsibility and a stewardship no responsibility, solamente una responsabilidad de protección y de rendición de cuenta o de administración, but it is a susceptible responsibility. sino una responsabilidad también susceptible. Verse 29 and 30. Mira el versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Paul is not naive Pablo no es ingenuo nor neglectful. ni negligente. He wants them to know what is inevitable. Él quiere que ellos sepan lo que es inevitable. I think it's interesting that he says, after my departure. Yo creo que es interesante que él diga después de mi partida. And you know what that means? ¿Sabes lo que significa? That means when Paul was in town, Lo que significa que cuando Pablo estaba en la ciudad, Satan was on alert. Satanás estaba en alerta. And when Paul would leave town, Y cuando Pablo se iba de la ciudad, Satan went to work on vulnerabilities. Satanás empezaba a trabajar en la vulnerabilidad. I think when he said, after my departure, this is going to happen, I think I would have said, you're not going anywhere then. Yo creo que después que Pablo hubiese dicho, después de mi partida va a pasar esto, yo le hubiese dicho, Pablo, no te vas a ninguna parte ahora. You just stay here. Te quedás acá. Let's build some tabernacles. Construyamos unos tabernáculos. You can be our pastor and our protector. Vos vas a ser nuestro pastor, nuestro protector. And he no doubt would have said, no, you are elders. Y él sin duda hubiese dicho, no, no, But I'm ustedes son telling you, the ancianos. ministry is susceptible. Pero quiero decirles, el ministerio es susceptible. And he says, I know this will happen. Y él dice, yo sé que esto va a pasar. This isn't guesswork on my part. Esto no es un imaginar algo a la deriva de mi No parte. worthy ministry is spared from this. Ningún ministerio que valga algo es perdonado o va a pasar por alto esto. It's not going to be small errors. No van a ser errores It's pequeños. not going to be false teachers easily dispensed with. No van a ser falsos maestros que fácilmente te los vas a sacar de encima. What does he call them? ¿Cómo los llama? Savage wolves. Lobos salvajes. Wolves are pack hunters. Los lobos son cazadores en masa. They're deceptive. Son engañosos. They attack in numbers. Atacan en gran número. They spare nothing. Y ellos no perdonan nada. They are savage. Son salvajes. Paul says this isn't an animal. This is the enemy coming against the church. Este no es un animal, son enemigos que vienen contra la iglesia. And his design will not be to spare a single sheep. Y el diseño es no perdonar ni una sola oveja. I remember the first time I told my little kids, my children, Me acuerdo la primera vez que le conté a mis hijos pequeños I said, you need to understand something. y les dije, ustedes tienen que entender algo. God saved your parents. Dios salvó a sus padres And you need to understand that means Satan hates us. y ustedes tienen que entender que eso significa que Satanás He nos hates odia. Christ, and therefore he hates us. Él odia a Cristo y por lo tanto nos odia a nosotros. And I'm telling you, he hates you. Y te quiero decir, Él los odia a ustedes. And if he is given an opportunity, he will destroy you forever. Y si a Él se le da la oportunidad, Él les destruiría para siempre. Listen, beloved, you must understand that this is inevitable when you're shepherding the flock. Escuchen, hermanos, ustedes tienen que entender que es inevitable cuando están pastoreando ese rebaño. The enemy will not spare you. El enemigo no te va a perdonar. Whoever he can deceive, A he quien Él will pueda not spare engañar, them. no va a perdonarlo. No mercy from the father of lies, who is a murderer from the beginning. No hay misericordia del padre de mentiras, que es un asesino desde el principio. Verse 30. El versículo 30. And from among your own selves, Y de vosotros mismos, from your own people, de tu propia gente, and your own leadership, de tu propio liderazgo, men will arise speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los You discípulos. say, no, we have leaders that know their Bibles and we protect the truth. Y vos decís, no, nosotros tenemos líderes que conocen su Biblia y nosotros protegemos la verdad. I know you do. Yo sé que And lo you hacen should. y deberían. Well, that is not going to eliminate this
problem. Pero esto no va a eliminar este problema. The tighter your doctrine, Cuanto más ajustada está tu doctrina, the more subtle the enemy's schemes. más sutiles van a ser las artimañas del enemigo. The more faithful and godly your leaders, Cuanto más fieles y piadosos sean tus líderes, the more deceptive the attack. lo más engañoso va a ser el ataque. And Paul says they're going to come in from among your own midst, Y Pablo dice, van a venir del medio de ustedes mismos and they are going to split your ministry y van a dividir tu ministerio. because they're going to want to draw disciples away Porque ellos lo que unto quieren themselves. es arrastrar discípulos para sí mismos. So they don't have merely a church split in their mind. Así que en la mente de ellos no tienen solamente una división de la iglesia. They have power and control in their mind. En sus mentes lo que tienen es poder y control. They want to draw the disciples away after them, their leadership. Ellos quieren arrastrar a los discípulos tras de sí, su liderazgo. This happened in our church in 2009. Esto pasó en nuestra iglesia en el 2009. We had an associate pastor whom I had known for many years. Tuvimos un pastor asociado que lo había conocido por muchos años. And I suppose he would not have been as deceptive and able to deceive were his wife not involved in the deception. Y creo que no hubiese sido tan engañoso y ocultar tan bien sus rastros si su esposa no hubiese sido igualmente engañosa. But they crafted an image of a godly husband and wife and family. Pero lograron armar una imagen de un matrimonio piadoso y una familia piadosa For nearly 8 years. por casi 8 años. They flew under the radar with sin in his life. Y ellos volaron bajo el radar con pecado en sus vidas. No one had any idea Y nadie tenía ni idea. because both of them were corroborating the deception. Porque los dos estaban cooperando para este engaño. But the Lord was kind. Pero el Señor fue bueno. He protected our people and our church while no one knew of his being a wolf in our Y Él midst. protegió a nuestra gente y nuestra iglesia, aunque nadie sabía que Él era un lobo en medio nuestro. And then in one weekend, it completely unraveled. Y en un solo fin de semana se desarmó y desplegó todo. So the exposure was quick, Así que la exposición fue rápida and the relational cutting off happened very quickly. y el corte relacional sucedió muy rápido. The church was protected while he was undercover. The church was protected during his exposure. The church was protected after he was exposed. La iglesia fue protegida mientras Él estaba encubierto, la iglesia fue protegida cuando Él fue expuesto y la iglesia fue protegida después que Él fue The Lord expuesto. was merciful, El Señor tuvo misericordia, but he was a wolf. pero era un lobo. And you can imagine what was going through the minds of our elders. Y te imaginas lo que se le cruzaba por la mente a los ancianos. And then you can imagine what was going through my mind. Y te imaginas lo que me pasaba por mi mente. Lord, how could you allow this to happen? Señor, ¿cómo permitiste que esto pasara? Well, I mean, if the Lord of glory has his Judas, Mira, si el Señor de gloria tuvo a su Judas, you understand that Judas was known as the apostle with the most integrity. vos sabés que Judas era conocido como el apóstol con mayor integridad. He kept the money. Él manejaba el dinero. No doubt, even Peter went for counsel to Judas. Sin duda, aún Pedro debe haber ido a buscar consejo a Judas. Say, how do you know that? Y vos me decís, ¿y cómo sabes Because eso? when Jesus said one of you is a devil, no one suspected Judas. Porque cuando Jesús dijo, uno de ustedes es del diablo, nadie sospechó de Judas. They looked at each other and says, is it me? Is it you? But not Judas. Se miraron entre ellos, dijeron, soy yo, serés vos, pero nadie señaló a Judas. On the outside, he was likely the most respected of all of them. De afuera probablemente era el más respetable de todos. The Apostle John had his Diotrephes. El apóstol Juan tenía su Diótrefes, Paul had his Demas. Pablo tenía su Demas. Savage wolves are going to come in. Lobos salvajes, rapaces van a The entrar. ministry is susceptible. Y el ministerio es susceptible. What is the impact that has on us as shepherds? ¿Y qué impacto va a tener eso en nosotros como pastores? Sobriety, Sobriedad, prayerfulness, oración. and never imagining that we are the reason for the church's protection. Y nunca imaginar que nosotros somos la razón por la protección de la iglesia. We must plead with God to expose false teachers quickly. Tenemos que clamar al Señor que exponga a los falsos maestros rápido. And we must feed the sheep so they have discernment. Y tenemos que alimentar a las ovejas para que ellas tengan discernimiento. I'm so thankful that the Lord waited to expose that false
Y teacher, estoy agradecido que el Señor haya esperado para exponer a ese falso maestro, until the sheep had been fed a nutritious diet for long enough hasta que las ovejas hayan sido alimentadas con una dieta nutritiva So that- por suficiente tiempo. when he was exposed. We saw 10 sheep get hurt, Para que cuando fuese expuesto vimos unas 10 ovejas ser lastimadas and leave the church. y que se fueron de la iglesia. Everyone else saw it for what it was. Todos los demás lo vieron por lo que era. It is a susceptible responsibility. Es una responsabilidad susceptible. The next 3 just go very quickly. Los últimos 3 van a pasar bien rápido. It is a strenuous responsibility. Strenuous, hardworking, Es una laborious, exhausting. responsabilidad cansadora, desgastante. Notice verse 31. Mira el versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. I've already talked about this, so I won't belabor the point. Ya hablé de esto, así que no voy a estirar más el punto. But what amazes me about this is the Apostle Paul. Pero lo que me asombra de esto es que esto es el apóstol Pablo. He was in Ephesus. Estaba en Éfeso. He wasn't sitting in some room as though he were the talking head waiting for his speaking opportunity. Y él no estaba sentado en alguna habitación como si fuese una cabeza hablante esperando que llegue el momento para la predicación. He didn't do a seminar once a month for the elders. Él no hacía un seminario una vez por mes para los ancianos. He didn't need his beauty sleep. Él no necesitaba su bella durmiente. He said, "You remember, Él les dice, ustedes recuerdan, night and day, de noche y de for día, a period of 3 years, por un periodo de 3 años, I did not cease to admonish each one." That's in the no text. he cesado de amonestar a cada uno. Eso está en el texto. The demonstrative pronoun is in the text. El pronombre demostrativo está en el texto. Each one A cada uno, with tears. con lágrimas. I wanted you to get it. I wanted you to learn it. Yo quiero que lo entiendan, quiero que lo aprendan. Such a precious ministry model. Qué modelo ministerial tan precioso. The great Apostle Paul was in the homes of the elders and the sheep at Ephesus night and day with tears. El gran apóstol Pablo estaba en las casas de los ancianos y de las ovejas, noche y día, con lágrimas. Fifth, En quinto lugar, it is obviously a spirit-dependent responsibility. es obviamente una responsabilidad dependiente del Espíritu. Verse 32. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. There it is. It is the Word of God, through the Spirit of God and His power and His grace that Ahí- must sanctify. Ahí está, es la palabra de Dios que a través del Espíritu de Dios y su poder, por gracia, va a santificarles. The main clause is in the middle. It is able to build you up. La cláusula principal está ahí a la mitad. Es capaz de sobreedificaros. And it gets you to glory because it's able to build you up and give you the inheritance. Y les lleva hasta la gloria porque es capaz de edificarlos y darles la herencia. The Word of God not only gives you faith, it sustains your faith. La palabra de Dios no solamente te da la fe, sostiene la fe. Sometimes we imagine that when God saved us, He gave us everything we need and He just took His hands off and we'll get there because of what He's given to us. Hay veces que nos imaginamos que cuando nos salvó Dios nos dio un paquete con todo lo que necesitamos And- y vamos a poder avanzar porque tenemos todo lo que necesitamos, pero después se fue y nos dejó. And while it is true we have the Holy Spirit, Y aunque es verdad que tenemos el Espíritu Santo, we have all that He offers. tenemos todo lo que Él nos ofrece. It is also true that our faith is sustained and protected. Pero es verdad que nuestra fe es sostenida y protegida. I can illustrate it very simply. Yo lo puedo ilustrar de una forma muy sencilla. When Jesus was in the garden with His disciples, Cuando Jesús estaba en el jardín con sus discípulos, John 18 records that the guards came to get Him. Juan 18 registra de que vinieron los guardias a llevárselo. And He said, "Whom do you seek?" Y Él les dijo, ¿a quién buscan? And they said, "Jesus of Nazareth." Y dijeron, a Jesús de Nazaret. And you remember, supernaturally, then all of the guards fell to the ground. Y se acuerdan que sobrenaturalmente todos los guardias en ese momento cayeron al piso. And in a confused state, as they picked themselves back up, Y en un estado de confusión, mientras se paraban de vuelta, Jesus said, "Whom do you seek?" Jesús le dice, ¿a quién buscan? They said, "Jesus of Y Nazareth." dijeron, a Jesús de Nazaret. And in John 18, it says,
He told them, "Then let these go." Entonces ahí Juan 18 nos registra que Jesús respondió, soy yo, dejen a estos ir. I am he. Soy yo, Let these go. dejen a estos ir. You say, what's the big deal with that? Y vos decís, ¿y qué tiene eso de importante? It says in John 18, he said this Dice en Juan 18 que él dijo in esto order that the scripture might be fulfilled, para que se cumpliese la escritura, that of all the Father has given him, he lost none. para que se cumpliera la escritura de que todo lo que el Padre le dio no pierda a ninguno. You say he lost none? ¿Y no perdió a ninguno? Wait a minute, didn't they all die? Espera un poquito, ¿no murieron todos? Yes, Sí, but they never lost their faith. pero nunca perdieron su fe. Jesus knew that when he got arrested, Jesús sabía que cuando él fue arrestado, if they had to go through that same experience, having si been arrested ellos with him, tenían que pasar por esa misma experiencia y ser arrestados con él, it would crush their faith. iba a aplastar su fe. And so he protected them from that Así que les protegió de eso. until they had the Spirit. Hasta que venga el Espíritu, He protects his sheep. protegió a sus He knows what ovejas, they're capable of. aquellos que no podían. And he knows what will snuff out their faith. Él sabía que iba a destruir su It fe. is the thing that angers the devil the most. Esto es lo que hace enojar tanto al diablo, Because God sustains the faith with his power. porque Dios sostiene la fe con su poder. And Satan would love to prove that God is powerless to hold them. Y a Satanás le encantaría demostrar que Dios no tiene poder para He's sostenerlos. the ultimate eternal fool. Él es el necio mayor, eterno. So that is what Paul does here. I commend the sheep to the word of his grace, which is able to build you up and get you all the way to the inheritance. Y esto es lo que Pablo le está diciendo acá. Les encomiendo en las manos de Dios y de la palabra de su gracia, que es capaz de sobreedificaros y daros herencia eterna Among all those who are sanctified. con todos los santificados. Lastly, En último lugar, so it is a safeguarding responsibility, es una a responsabilidad stewardship que protege o responsibility, susceptible responsibility, susceptible, a strenuous or straining que responsibility. una responsabilidad de dificultad, It is a spirit-dependent responsibility, es una responsabilidad dependiente del Espíritu and it is a servant y responsibility. es una responsabilidad servicial. Verse 33 to 35. Mira el versículo 33 al 35. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Isn't it amazing that he makes shepherding so simple here? By working hard in this manner. ¿No es asombroso que haga el ministerio pastoral tan simple, trabajar duro de esta manera? You must help the weak. Tenés que servir a los débiles. That's shepherding. Eso es pastoral. By working pastorear. hard in this manner, you must help the weak. Trabajar duramente de esta manera vas a servir a los débiles. Somebody out in the world says, "What do you do for a living?" Y alguien en el mundo te dice, ¿y qué oficio tenés? ¿Qué haces? Well, I work hard to help the weak. Bueno, yo trabajo duro para ayudar a los débiles. Really, what does that mean? ¿Y qué significa eso? Well, there are people that God is saving. Bueno, hay gente que Dios está He salvando. calls them sheep. Los llama ovejas. Sheep are weak. Las ovejas son débiles. I'm one, I should know. Yo soy una oveja y lo sé. And he called me to serve them Y Él me llamó a mí para servirles, by helping them ayudándoles and working hard to do it. y trabajar duro para hacerlo. Well, what does that involve? ¿Y qué involucra eso? Oh, I'm so glad you asked. Hoy estoy muy contento que lo hayas preguntado. I teach them and feed them and lead them. Enseñarles, alimentarles, liderarles. Is that really a enjoyable life? Y te dice, ¿y eso es una vida disfrutable? My Lord and Master, the chief shepherd, Mi Señor y amo, Said, el gran príncipe de los it pastores, is more blessed to give than to receive. dijo que es más bienaventurado dar que recibir. The shepherd is far more blessed than the sheep El pastor es mucho más bendecido que la oveja, in giving his life for them. dando su vida por ellas. That is our task Esa es nuestra tarea and our privilege. y nuestro privilegio.
We pray for one another, don't we? Y tenemos que orar unos por otros, ¿no? Because this is impossible without Christ. Porque esto es imposible sin Cristo. Let's pray. Oremos. Lord, thank you for your grace in helping our minds grasp these things. Señor, gracias por tu gracia que permite que nuestras mentes abracen estas verdades. Please forgive us for not guarding our life and our flock enough. Por favor, perdónanos por no velar por nuestras vidas y nuestras ovejas Forgive us suficiente. for any time that our neglect has hurt the sheep. Perdónanos por cualquier momento en que nuestra negligencia ha lastimado a las ovejas. Pour out your grace upon our efforts as we seek to do what you called us to do. Y vuelca tu gracia sobre nuestros esfuerzos a medida que intentamos hacer aquello que nos has llamado a hacer. Lord, strengthen us in our doubts. Señor, fortalécenos en medio de nuestras dudas. Strengthen our faith against our limitations. Fortalece nuestra fe en medio de las limitaciones. We can come to a message like this and feel as though we're unable to do any of it. Podemos llegar a un mensaje como este y sentirnos que no podemos hacer nada de todo esto. We might even want to quit. Aún pensar en renunciar. But Lord, strengthen the hearts of your servants Pero Señor, fortalece el corazón de tus siervos to trust you. para que confíen en ti. It's your church. Es tu iglesia, They're your sheep. son tus ovejas. We are your called shepherds. Nosotros somos tus pastores llamados. So we must depend upon you and lean on you. Así que debemos depender de ti y apoyarnos en ti. And after we have done everything that you have called us to do, Y después de que hayamos hecho todo lo que tú nos llamaste a hacer, we still regard ourselves as unworthy slaves who've only done what's expected of us. aún allí nos pensamos de nosotros mismos como siervos inútiles que hicieron solo lo que tenían que hacer. And Lord, what a privilege to be a slave of such a sweet master. Y Señor, qué privilegio es ser un esclavo de un amo tan dulce. It is an astonishing privilege Es un privilegio asombroso for which we give you all the glory. por el cual te damos toda la gloria. For it's in your precious name that we pray. Es en tu nombre precioso que oramos. Amen. Amén. Amén.